Y otra vez, José, atrás, apenas que terminamos aquí, ¿verdad? Si puedes tocar el CD allá atrás para el próximo servicio. Gracias por la música. Y también yo voy a estar controlando la compu desde aquí, porque tengo algunas imágenes para el mensaje esta mañana, pero el título del mensaje esta mañana se llama No hay tal cosa como un pecado secreto. No hay tal cosa como un pecado secreto, y eso es el tema de Josué capítulo 7. Y ese es un tema, como vamos a ver, que es muy claro, ¿verdad? Y muy fuerte para nosotros, y hay mucho aquí en este texto para nosotros recibir este día. Pero aquí en Josué 7 vamos a ver el pecado del hombre llamado Acán. El hombre llamado Acán. Vamos a empezar la lectura con Josué capítulo 7. La palabra de Dios nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán,
hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un ligote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo el valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió de ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, tenemos enfrente de nosotros un capítulo muy duro, Señor. Un capítulo muy fuerte. Una enseñanza muy clara y muy franca acerca del efecto de pecado, Señor. Y aquí es donde vemos, Señor, los efectos dañosos de tratar de esconder, de cubrir nuestro pecado, Señor. Aquí, con esta historia del hombre Acán en el tiempo de cruzar el Jordán, de entrar a la tierra prometida, apenas en el fin de una victoria grande sobre Jericó, Señor. Vemos aquí una derrota grande espiritual, Señor, de tu gente. Y Señor, ayúdanos este día para tratar con este tema seriamente, Señor, pero también de ver que, Señor, cómo es que nosotros podemos aprender de este ejemplo de Acán y lo que sucedió con él y su familia, Señor, y que aprendamos, Señor, y que apliquemos la palabra en nuestras vidas, Señor, y que tratemos con si hay un pecado escondido en nuestros corazones hoy, Señor, en nuestras vidas, si nosotros estamos tratando de cubrir sobre algo en nuestras vidas, Señor, que no te agrada a ti, Señor, te pido que nos ayudes este día de reconocerlo, Señor, y de confesarlo y de dejarlo, Señor, para que podamos recibir tu bendición, Señor, que no recibamos, Señor, tu discurso desagrado en nuestras vidas. Y te pido por tu bendición en la palabra de Dios esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Y aquí en este séptimo capítulo, este capítulo abre con muchas veces una palabra ominosa, pero es esa conjunción que muchas veces indica un cambio de situación, ¿verdad? Un cambio de asunto cuando se usa. Y el uso de esta conjunción, pero pequeña, es diseñado aquí para demostrar que la victoria muchas veces es seguida por la amenaza de derrota. En el contexto de lo que estamos estudiando, porque vimos la semana pasada en el capítulo 6 la gran victoria que experimentaron los hijos de Israel, ¿verdad? Y cómo el Señor les dio esa victoria, y tenemos en el fin del capítulo 6 todo eso, la gran victoria y ese fin victorioso. Y aquí en capítulo 7 tenemos la palabra pero. Para nosotros nos indica un cambio y no un cambio bueno. De repente estamos presentados con una serie de fracasos comparado con las victorias anteriores del capítulo 6 y de hecho los 6 capítulos anteriores. Entonces hasta ahorita la gente de Israel ha experimentado victoria tras victoria tras victoria en la entrada a la tierra prometida. Llegamos aquí en capítulo 7 y hay un cambio grandísimo para esa gente.
Israel apenas había experimentado una victoria milagrosa sobre Jericó, ¿verdad? Muy importante. Pero ahora iban a experimentar derrota espiritual. Y el principio para nosotros que vemos directamente en este texto es que el gozo de la victoria muy pronto fue reemplazado por la oscuridad de fracaso y derrota para la gente de Israel. Todo porque, no por consecuencia, no por accidente, no por el azar de la vida, pero todo porque de la desobediencia de solo un hombre, una persona, un hombre que cometió un pecado voluntario solo porque desobedeció el mandamiento del Señor. Y este narrativo para nosotros este día, 2019, nos enseña mucho sobre los efectos devastadores del pecado en nuestras vidas y en las vidas de la gente que nos rodea. Entonces aquí en versículo 1 a 5, Josué envía espías ahora a la ciudad de Ai. Otra vez les demuestro el mapa aquí. Otra vez, la semana pasada estuvimos aquí estuvimos la semana pasada, capítulo 6. Eso es la escena de capítulo 6, Jericó. Y después de la victoria de Jericó, la gente de Israel sigue a la ciudad de Ai, porque te acuerdas que te dije que para poder seguir de verdad en la tierra prometida hasta Canaán en sí, tuvieron que conquistar Jericó primero y después la ciudad de Ai, dos fortalezas en ese día. Ai no era tan grande como Jericó. Jericó era la fortaleza más grande porque era la primera fortaleza, la primera ciudad en la orilla del río Jordán. Entonces, por tanto, tuvo que ser más fuerte, ¿verdad? Pero Ai también era una fortaleza, una ciudad bien protegida, y Josué ahora, después de la victoria de Jericó, él enseguidamente envía otros espías a la ciudad de Ai. Y los espías devolvieron, como vimos en los primeros 5 versículos, devolvieron con el reporte que no sería necesario necesariamente para mandar al ejército entero para la batalla esta vez. Y que solo 2 o 3 mil hombres bastarían. Dijeron, pues la ciudad no es muy grande, no hay tanta gente, no es tanto como Jericó, eso sería más fácil que Jericó, no te preocupes, Josué, no tenemos que mandar a todos, solo denos 2 o 3 mil hombres y con eso podemos ganar y tomar esa ciudad. Pero la diferencia crucial es que esta vez Dios no estuvo con ellos. Dios no estuvo con esos 2 o 3 mil hombres que salieron ese día para la ciudad de Ai. Y como vimos en el texto, que es un texto muy sorprendente, que las tropas de Israel literalmente tuvieron que huir por sus vidas, ¿verdad? En la faz de esos hombres, y de hecho perdieron 36 hombres en esta batalla. Y esto aparecería como una gran pérdida en un ejército de 3,000, pero la derrota describida aquí en este texto es la única derrota de verdad escrito en Josué. Eso será la única derrota, el único fracaso que vamos a encontrar en las campañas militares de Josué en este libro. Pero es notable, es muy notable. Y es el único informe de judíos que fallecieron en una batalla. Cuando pensamos de todas las campañas militares que Josué va a liderar, esto es el único fracaso, y el único fracaso donde pierden hombres en una batalla. Pero fue una derrota muy notable. No fue por consecuencia, no fue solo por parte de andar en campañas militares. Y comentaristas, ¿verdad?, que han escrito comentarios y libros sobre el libro de Josué han dado varias razones por esta derrota en Ai, como falta de confidencia, una falta de oración, quizás siendo demasiado seguro
y confidente de sí mismo después de la victoria sobre Jericó. Tal vez Josué como líder falló de tomar el tiempo personal solo con el Señor para buscar su dirección y su fuerza. Eso es lo que los comentaristas han dado para razones posibles. Y por lo menos Israel era culpable de sobreestimar su propio poder, ¿verdad? En la vista de su victoria sobre Jericó. Y subestimaron la fuerza del enemigo en este caso. Y todo eso es verdad. Ellos sobreestimaron su poder y es su propia capacidad solo por decir, oh, solo 2 o 3 mil hombres bastaría. Pues bueno, no te preocupes. Y ellos subestimaron a los de Canaán. Y hubo demasiada tendencia en la parte de esta gente, la gente de Dios, de irse corriendo sin tomar tiempo de acercarse a Dios. Eso es lo que han dicho los comentaristas. Y cuando Josué mandó a las tropas para tomar Ai, él de verdad no sabía del pecado de Acán en ese momento, o del disgusto de Dios. Entonces, Josué, en escuchar el informe de los espías, ¿verdad? Y escuchar el buen informe, él, ¿verdad? Él manda a esos hombres, él actúa sin saber lo que Acán había hecho y sin saber que Dios no iba a estar con ellos. Entonces para Josué era una sorpresa inesperada para él. Pero yo pienso que si Josué hubiera consultado con el Señor, si no se hubiera dado cuenta del pecado de Acán y la ira de Dios. Porque si vemos en el texto, ¿verdad? Después de recibir el informe de los hombres, no hay indicación que después de recibir ese informe que Josué buscó, ¿verdad? La consulta del Señor. Para decir, Señor, es que me han dicho mis espías, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué deberíamos hacer? Y solo yo pienso, si Josué hubiera consultado con el Señor, si no se hubiera dado cuenta, si el Señor no hubiera dicho, mira, Josué, espera, tenemos un problema aquí. Pero Josué, en ese momento, como un humano, un líder humano, no tomó de prisa de seguir con la campaña y de seguir con el momento de la victoria sobre Jericó. Quería seguir y naturalmente es muy entendible que Josué ya asumía que tenía la bendición de Dios, porque pues Dios ya lo había dado a Jericó, ¿verdad? Josué no tenía ninguna razón de pensar que iba a haber un problema en este caso. Entonces por eso él asumió que todo iba a seguir lo mismo. Y de la misma manera nosotros, la lección para nosotros aquí, muy brevemente, ¿verdad? En el texto aquí, de la misma manera nosotros podemos evitar muchos de nuestros propios fracasos espirituales y en la vida si tomamos nuestros planes y preocupaciones a Dios primero en la oración de actuar. No le importa lo que pasó ayer, ¿verdad? No importa de la victoria ayer. La lección aquí, y eso se puede perder en el texto más amplio, la lección aquí para nosotros es muy notable que tú y yo no solo podemos asumir que todo va a seguir lo mismo solo porque nosotros tuvimos una victoria grande ayer. El próximo día es el próximo día. Hoy es hoy, ayer fue ayer, y en cada momento, para cada paso, cada asunto, tenemos que buscar la dirección del Señor. Y no solo asumir que la victoria ayer va a seguir en la victoria de mañana o de hoy. Entonces hay un principio aquí para nosotros. Ahora, yo sé que no podemos asumir tanto pero solo podemos ir del texto porque sabemos que en otros casos Josué fue a buscar al Señor. Y el texto lo dice. Pero aquí no, hasta más luego.
Entonces vemos eso, pero después nosotros, ¿verdad? Como cristianos, hacemos bien para pasar tiempo consultando con Dios antes de hacer decisiones, porque aquí tenemos que eso fue una decisión grande, ¿verdad? Y nosotros haríamos bien para pasar tiempo consultando con Dios antes de hacer esas decisiones que pueden tener un impacto grande, ambos en nuestras vidas y en las vidas de otros. Y no solo asumir, tomando para la ventaja, que sabes que Dios estuvo conmigo ayer, Dios me bendició ayer, mañana solo voy a seguir y Dios me va a seguir bendiciendo. Bueno, Dios quiere que nosotros vengamos y consultemos con Él siempre, repetidamente, que dependemos en Él en la oración. Pero la razón que Dios da por la derrota se encuentra en el versículo 11. Ok, entonces todo lo que te ha dado ahorita es especulación, ¿verdad? Lo que han dicho los comentaristas, falta de confidencia, sobreestimar su poder, subestimar al enemigo, Josué no consultó al Señor, y todo eso puede ser verdad, todo eso es importante, pero más que nada, la razón que Dios da por la derrota se encuentra en el versículo 11, y es que, 3 palabras: Israel ha pecado. Es lo que el Señor dice. Israel ha pecado. Entonces vemos que pecado fue la última razón por qué Israel fracasó en este momento. Y como vimos más antes, porque el narrativo nos dice, uno de los soldados, un hombre llamado Acán, quien tuvo parte en la victoria de Jericó, vio las riquezas de la ciudad y decidió tomar algunas de las cosas para él mismo, a pesar de las instrucciones que prohibieron a los israelitas de hacerlos. Entonces, esta mañana consideremos los efectos dañosos de pecado, y eso es lo que queremos que hagamos esta mañana, que consideremos los efectos dañosos de pecado. Y el primer punto es esto, que el pecado afecta a otros. Eso es el primer principio que vemos en el versículo 10 a 15. No vamos a tomar el tiempo para leer el texto otra vez, pero nuestro pecado nunca es un asunto privado. Es muy fácil de pensar que, ¿sabes qué? Lo que yo hago solo me afecta a mí, es una decisión personal, es una decisión privada. Pero el principio de la Biblia, especialmente cuando habla de pecado, es que nuestro pecado nunca es un asunto completamente privado, porque siempre afecta a otros. No importa qué secreto que sea el pecado. No importa que se haga en secreto, ¿verdad? No importa que se haga en privado, los afectos, lo que resulta, siempre será público, o nunca nos solo afectará a nosotros. Y desobediencia a Dios es algo que tiene efectos serios en la comunidad más amplia de creyentes, cuando pensamos en la iglesia local. O sea, podemos pensarlo de esta manera: mi pecado no puede ser aislado de ti y tu pecado no puede ser aislado de mí, porque pecado siempre corrompe y lo que se hace en privado siempre tiene un efecto público. Y no sabemos cómo, pero nuestro pecado siempre tiene un efecto público que nunca esperamos. Entonces, pecado nunca se puede aislar de otra persona, porque la derrota que apareció, que el apoyo y el poder de Dios no más estuvo con ellos, hablando de los israelitas, y se quedaron confundidos, en desorden, y faltaron confianza en el Señor. Mira cómo resultó el pecado de un hombre, el efecto, no solo la derrota y no solo la pérdida de vida, pero mira lo que resultó de eso: confusión, desorden entre el campo y falta de confianza en el Señor. Esos fueron los efectos dañosos en la gente que rodeaba a este hombre acá. Y en vez de examinar a sus propias vidas por la razón de la derrota, empezaron a dudar al Señor y pensar si Dios había
cambiado su mente o que si habían mal entendido sus direcciones. No sabían. Entonces el texto nos dice que Josué se postró antes del Señor, él y los otros ancianos antes del arca, como puedes ver en la foto detrás de mí, y después de un día entero en su rostro, como dice en el versículo 6, Josué en el versículo 7, él empieza a comunicar la confusión que él mismo sentía en su propio corazón. Tal vez él sentía que él había fallado a la gente, que era su propia culpa, que la gente lo culparía a él por la derrota. Como líder, ¿verdad? El líder muchas veces lleva demasiado crédito y también muchas veces líderes llevan demasiada culpabilidad. Pero eso es la naturaleza de ser un líder, ¿verdad? Tú recibes demasiado crédito cuando las cosas van bien. Y muchas veces recibes demasiada culpabilidad cuando las cosas no van bien, pero así es ser líder, ¿verdad? Y eso se tiene que aceptar. Y así es como se sentía Josué. Y él, ¿verdad? Se preocupaba, ¿cómo es que eso va a afectar mi capacidad para guiar a esta gente, liderar esta gente? Y la queja de Josué en versículo 7 es una de desesperación. Si lo ves ahí, en versículo 7, dice, Señor Jehová, ¿verdad? Y él está ahí, ¿verdad? Quejándose, es una desesperación, no incredulidad necesariamente, pero uno de desesperación. Es decir, no lo puede creer, todavía no puede entender por qué sucedió lo que había sucedido. Y quejarse a Dios en la oración no es lo mismo como quejarse de Dios. Entonces Josué aquí no estaba necesariamente quejándose de Dios, él estaba quejándose a Dios en este caso. Y una cosa que verdaderamente preocupaba a Josué fue el efecto en el nombre de Dios, porque en el versículo 9 al fin dice, entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y si los cananeos tuvieron la victoria, ¿qué haría eso al nombre grande del Señor en este caso? Eso es lo que preocupaba a Josué en este momento. Pero ¿cómo respondió el Señor? Bueno, en el versículo 10 a 12 tenemos esa respuesta. El Señor empieza con el mandamiento, Josué, levántate. Levántate. Y este mandamiento manda que Josué se levantara del estado de desesperación que lo había incapacitado en ese momento para que se prepara por tomar acción, escuchar las instrucciones del Señor, tomar su responsabilidad y posición como líder de la gente y saber lo que había pasado. Y lo que el Señor estaba diciendo aquí, mira Josué, tú no puedes guiar, tú no puedes resolver ese problema necesariamente con tu rostro aquí metido en la tierra todo el día o lamentando sobre la derrota. Y el Señor dice, levántate, levántate. Y Dios dijo a Josué en versículo 11 que toda la nación estuvo responsable por el pecado de Acán. Es muy interesante que el Señor no dice, mira, Acán ha pecado, ¿no? Él dice que Israel ha pecado. Entonces Dios aquí hizo toda la nación responsable por el pecado de Acán. Pecado afecta a otros hermanos. Y Dios llamó este pecado una violación de su pacto con Él. Y Él especificó que eran culpables de sacrilegio, robo, mentir y acaparamiento engañoso en este caso. Y porque de este pecado los israelitas habían sido conquistados por los soldados de Ai, como dice en el versículo 2. Entonces el Señor lo explica. Él nos da la razón en gran detalle en el versículo 11 a 12. Ahora, en el fin del versículo 12 es difícil imaginar algo más peor o terrible que escuchar. Cuando el Señor dice, ni estaré más con vosotros. Esas son palabras que ningún hijo o hija de Dios quiere escuchar en su vida.
Yo no creo que hay palabras más terribles para escuchar. Nada es más crucial que la presencia de Dios entre su gente. Nada es más importante a la vida de una iglesia que la presencia de Dios entre su gente. Nada es más importante, más crucial que la presencia de Dios en un hogar, en una familia. Nada debería angustiarnos más que la pérdida del poder, protección y bendición de Dios entre nosotros como iglesia, como hogar y como individuo. Nada me debería angustiar más en mi vida. Ninguna otra pérdida me debería dar ese temor que perder el favor y la bendición de Dios en mi vida, como vemos aquí en este texto que está pasando. Y yo me pregunto a veces si la ausencia aparente de Dios en varios aspectos de la vida de una iglesia es debido a la mala gana de remover el pecado entre ella. O sea, ¿cuáles son los pecados, o sea, secretos de la gente de Dios en el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Entonces, en nuestra iglesia, en cualquier iglesia, sería necio para pensar que no haya entre miembros de una congregación y personas que asisten, las personas que vienen y salen y son parte de la iglesia local. Sería muy necio de solo asumir que no hay pecado escondido, que no hay personas que están tratando de cubrir, que piensan que están cometiendo pecado y que solo eso es secreto y que nadie lo sabe. Pero sabes que hay efectos a la iglesia de esa persona, a la comunidad de fe donde pertenece esa persona. De Dios no se burla de esa manera. Entonces, en versículo 14, Josué fue dado instrucciones en cómo llevar a cabo el juicio y promete señalar al hombre culpable por primeramente seleccionar su tribu, después su familia, después su casa y finalmente el hombre mismo. Eso fue el proceso que el Señor escogió usar para revelar el culpable. Ahora, ¿por qué Dios no solo reveló la identidad a Josué en primer lugar? ¿verdad? ¿Por qué tomar este tiempo y tomar tanto tiempo y tanto esfuerzo de congregar a todas las tribus y todas las familias y el Señor hubiera podido solo decirle, mira, es tal fulano ha hecho esto, trata con él? ¿Por qué Dios no solo reveló la identidad de Acán de inmediato a Josué? Bueno, la respuesta es que todo este modo de hacerlo, este proceso impresionaría en la nación de Israel de la seriedad del pecado en el campo. Y además de eso, daría a la persona culpable, Acán, la oportunidad y tiempo de arrepentirse. Es interesante que el Señor escogió esto primeramente para impresionar, al mostrar a todo el pueblo, mira, esto es la seriedad de lo que ha pasado, esto es el afecto dañoso entre ustedes. Eso es lo que puede pasar cuando alguien me desobedece. Que pecado no es algo individual, no es solo algo privado, pero segundo, yo creo que el Señor estaba dando su gracia, estaba dando a Acán tiempo para arrepentirse. Cuando tú piensas del tiempo que tomaría para, ¿verdad?, tener la fila de tribus y después de familias y después de casas, persona tras persona tras persona, horas. Estamos hablando de horas, no estamos hablando de minutos. Estamos hablando de horas y durante de este tiempo, el hombre culpable, nada. Ninguna palabra. Ahí escondido, metido entre la multitud de gente, pensando de qué? Que todavía hay oportunidad de escapar. Quizá otra persona va a llevar mi culpa, por casualidad.
Entonces Dios estaba dando a Acán tiempo para arrepentirse de su pecado. Y es posible que si Acán no se hubiera arrepentido de su pecado, él y su casa entera hubiera sido salvo. ¿Ven? Entonces este proceso es muy importante para nosotros. En vez de revelar a Josué, ok, aquí el culpable de Acán, ve, agárralo y trata con él, vemos la misericordia de Dios y la gracia de Dios en dar a ese hombre culpable tiempo para pensar y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy. Déjate este proceso, aquí está el culpable. Señor, por favor, perdóname. No es necesario de entrar en este proceso porque yo soy el que ha traído este anatema sobre mi gente. Entonces vemos, hermanos, que el pecado no solo afecta a otros, pero también, punto B, pecado será descubierto. Pecado será descubierto. Vemos eso en versículos 16 a 21. En estos versos 16 a 18, el proceso de descubrimiento comienza con todo Israel hasta que fue reducido por tribus a la tribu de Judá. Okay, entonces estamos hablando de un proceso muy largo, porque estamos hablando de que 12 tribus de Israel, y después de este proceso reducieron las tribus a la tribu de Judá, después por familias a la familia de Sera, y después a la familia de Zabdi, y de ahí a la familia de Acán. Eso fue el proceso de descubrir el culpable. Y deberíamos anotar que aunque Acán confesó su pecado, como vemos aquí detrás de nosotros en la imagen, ¿cuándo lo hizo? Lo hizo solo cuando lo descubrieron y lo esforzaron. Cuando el dedo cayó en él, eso es cuando se arrepintió. Eso es cuando se arrepintió. Pero ¿sabes qué? Ya era demasiado tarde. Porque de tratar el proceso de la misericordia de Dios de tal manera como Él lo trató, de jugar el juego y de quedarse callado, ya cuando vino tiempo, cuando el dedo cayó del Señor, cayó sobre Él por fin, eso es cuando se arrepintió, eso es cuando Él confesa su pecado. Y es muy probable que no hubiera confesado si no hubiera sido descubierto, no sabemos. Pero hermanos, no hay tal cosa como un pecado secreto. Tratar de esconder pecado es necio. Y tenemos algunos ejemplos de eso en la palabra de Dios. Tratar de esconder el pecado de Dios es tan necio. Es necio porque pecado nunca escapa al ojo atento de Dios. Y no tenemos tiempo para ver este texto, pero puedes ver Salmo 139, ahí David está haciendo preguntas. Dios, si me voy aquí, tú me ves. Si me trato de esconderme aquí, tú ahí estás. Si me trato de ir al fondo del mar, ahí estás tú. Si me trato de esconderme en el fondo de la tierra, ahí estás tú. No hay ningún lugar donde yo puedo ir, donde tus ojos no están. Eso es Salmo 139. Y por fin, y por supuesto, tenemos el recordatorio serio de Números 32, 23, que nos recuerda saber que vuestro pecado os alcanzará. O sea que sabe que tu pecado te encontrará. La idea es que sí, tú lo haces en secreto, pero un día será revelado a todos, si no lo confiesas. Entonces, pecado siempre será descubierto. Y punto C, pecado tiene su atractivo. En versículo 21 tenemos eso. Tenemos aquí Acán, y solo queremos ver eso rápidamente. Acán aquí nos da su razonamiento en hacerlo, ¿verdad? Cuando Acán describió las cosas que él tomó de Jericó, las llamó despojos. Él usa esa palabra, cual podría haber sido un intento para justificar lo que había hecho. Despojos eran riquezas tomadas de un enemigo, generalmente se pensaba como un premio legítimo. Conquistamos este país, pues es para nosotros, eso es el despojo, esas riquezas, todo eso es para nosotros, porque eso es
parte de conquistar otro país, ¿verdad? Eso es parte de la victoria. Fue entendible en esos días. Premio legítimo por participar en la batalla. Yo puse mi vida en riesgo, ¿verdad? Yo me arriesgué, yo entré en la batalla, conquisté ese lugar. Ahora, todo lo que yo puedo encontrar, las riquezas, eso, lo que yo puedo encontrar es mío, ¿verdad? Eso fue el pensamiento, eso fue la costumbre. Pero el problema es que la riqueza de Jericó en los ojos del Señor no era despojo, no era pillaje. En las instrucciones originales dadas a Josué acerca de la captura de Jericó, Dios había dicho que específicamente que la ciudad entera era ¿qué? Anatema. Y vemos eso en el fin de capítulo 6. Dios no usa la palabra despojo, Él no usa premios legítimos, Él habla de anatema. Y que tuvieran cuidado con la anatema. Toda la ciudad, menos Rahab y su familia, tuvo que ser destruido con fuego. Menos lo que el Señor había dicho. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, ¿verdad? Puedes recoger el oro, puedes recoger la plata, bronce, para el propósito de dedicarlo a Dios? Eso fue la instrucción. Eso fue la única cosa que los hombres podían llevarse de ese lugar, y no iba a ser para ellos mismos, para ser ricos, iba a ser para dedicarlo a Dios. Y mientras sus compañeros estaban recogiendo el oro y el bronce y la plata para dedicar a Dios, Acán estuvo llevándose el saqueo a su tienda, donde él hizo que lo escondió. Lo escondió. Y el hecho que Acán escondió en el primer lugar demuestra que él sabía que lo que él hacía era pecado. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué esconderlo? Él ya sabía. Él ya sabía. Es interesante, un comentarista dijo que el saqueo que él escondió valería hoy aproximadamente $25,000. Eso es el valor de lo que Acán había escondido en su tienda. $25,000. Bueno, tenemos que andar rapidísimo. Pero número uno, el proceso psicológico de pecado que Acán describe aquí es lo mismo desde el principio hasta hoy. Aquí tenemos tres pasos cruciales en el pecado de Acán que se ven en el versículo 21. ¿Qué dice él? Él vio, él codició y él tomó. Esos son los tres pasos de pecado que vemos aquí en ese texto, y esos son generalmente los tres pasos cruciales en el pecado para todos nosotros. Vemos eso en la vida de Eva. Ella tomó los mismos pasos trágicos. Ella vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y últimamente ella, dice el texto, tomó de su fruto y comió, y después dio a su marido y él mismo comió así como ella. Hablando de David con su pecado de Betsabé en 2 Samuel 11, él vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, que la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella a aquella mujer, codiciar. Envió David mensajeros, y últimamente ¿qué hizo? La tomó y vino a él y él durmió con ella. Otros ejemplos de la palabra de Dios, los tres pasos de pecado en este caso. El pecado que originó en el corazón últimamente se manifestó en actuar. Entonces, número 2, podemos ser tentados para pecar en nuestras mentes, y por la gracia de Dios confesarlo y repudiarlo el pecado antes que suceda. Pero si no lo hacemos, eso lo que origina en privado últimamente se convierte a pecado público, porque se hizo con Eva y se hizo con David, y aquí se hace con Acán, y así se hace con nosotros. Ahora aquí vemos en este texto también, y la palabra de Dios muy rapidito, las tres leyes de la cosecha, ¿verdad? Por lo general hemos visto eso antes. Las tres leyes de la cosecha. Cuando tú piensas en una cosecha, primeramente sembramos lo que cosechamos, ¿verdad? Entonces, para cosechar algo tienes que sembrar semillas. Y después cosechamos más que sembramos. Siempre cosechamos más que sembramos,
El resultado siempre es más que esperamos. Y eso es en el caso muchas veces del pecado, cosechamos más tarde que sembramos. Ok, entonces el pecado en secreto sucedió en este día, o este mes, en este año, pero puede durar semanas, meses, años hasta que eso sea descubierto. Pero la ley de la cosecha me dice que yo voy a cosechar últimamente el fruto de este pecado. Lo que yo sembré aquí, se cosecha aquí. Y muchas veces más tarde, pero últimamente siempre se cosecha porque Dios no se burla. Esa es la ley de sembrar. Pecado tiene un atractivo. Pecado tuvo un atractivo para Acán, pecado tuvo un atractivo para Eva, pecado tuvo un atractivo para David, y pecado todavía tiene un atractivo para nosotros. ¿Verdad? Porque somos pecadores, todavía tenemos esta batalla con la carne, con la advertencia de pecado, siempre tiene un atractivo. Eso no se debería negar. Pecado es atractivo, así es. Eso es porque es una lucha. Pero pecado trae consecuencias. Pecado trae consecuencias. Versículo 24-25 nos dice que Acán y toda su familia y toda su posesión fueron llevados afuera del campamento, apedreados y quemados. No solo apedreados, pero fueron quemados. Después que lo mataron, quemaron sus cuerpos. Y de la lista de posesión, es interesante, el versículo 4 dice sus bueyes, sus asnos y sus ovejas. Eso es interesante porque eso, las posesiones de Acán, demuestra que Acán ya era un hombre rico. Ya tenía posesiones. Ya era un hombre rico en su día. Entonces, ¿por qué robar? No fue necesario. Entonces vemos que el pecado de Adán fue causado por avaricia y necedad, para que no diga, pues quizás necesitaba para proveer para su familia. Era un hombre pobre, tenía una familia de pobreza y pues pobrecito. Era un hombre rico ya. Fue de avaricia, no necesidad. No hubo excusa. Entonces, cuando examinamos las consecuencias de la familia de Acán, podemos estar tentados de pensar que no fue justo, pues que fue justo para apedrearlos y después quemarlos, porque eso es demasiado fuerte. Pero en vez de buscar y pensar, en vez de pensar que no era justo, que Dios estaba actuando de manera muy fuerte, deberíamos nosotros temer en vez. Temor porque damos cuenta que el pecado de un hombre desvió la presencia de Dios fuera de una gente entera. Eso nos debería traer mucho temor, y además de eso nos deberíamos temor y no cuestionar a Dios, porque una casa entera también sufrió en el pecado. Sus hijos, su mujer, toda su casa sufrió en el juicio. Ellos fueron recipientes del juicio, sufrieron porque era el pecado de un hombre. Y versículo 26 dice que levantaron sobre él un gran montón de piedras. Y de hecho, hablan del valle de Acor. Esa palabra es interesante. Acor significa molestia. Es una palabra que significa molestia. Y es un tipo de juego de palabras en el nombre de Acán. Y sabes que nuestro problema es hoy en día la iglesia, nuestro cristianismo, nosotros como cristianismo, y vamos a decirlo como es, nosotros generalmente tenemos una vista muy casual de pecado, si vamos a ser honestos. Nosotros pensamos muy casualmente de pecado, cuando deberíamos reconocer el poder cantapucio del pecado. Nuestro problema es que nosotros no pensamos que el pecado es muy serio. No podemos entender la ira de Dios porque el pecado no nos molesta tanto como debe. Eso es la verdad. Es la advertencia para nosotros. Entonces, en conclusión, pecado trae juicio.
Pero Dios puede usar ese juicio para hacer un cambio en nosotros. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vista de pecado para que tengamos un cambio en nosotros, para convertir un valle de afán a una puerta de esperanza. Y no tenemos tiempo esta mañana para ver Oseas, pero Oseas menciona el valle de Acor. Yo te doy la referencia de Oseas 2, 6, 14. Si tú ves ese texto, tú vas a ver el Dios tratando con juicio a su gente, ¿verdad? Por su desobediencia. Y él menciona el valle de Acor en ese texto, en el versículo 14. Y él dice que Dios va a cambiar el valle de afán a una entrada de esperanza y restauración si la gente responde bien al juicio y la disciplina de Dios. Que no tienen que vivir en ese valle de Acor, no tienen que vivir su vida en un estado de molestia con Dios y desagrado con Dios. Pero siempre hay oportunidad de cambiar ese valle de afán y de juicio y de consecuencia a una segunda oportunidad, a ser restaurados. Porque siempre hay, mientras hay vida, siempre hay oportunidad para confesar, arrepentirse y ser restaurado con Dios. Si acá hubiera confesado y arrepentido cuando tuvo tiempo, las cosas hubieran salido muy diferentes para él. Pero él trató de jugar un juego con Dios y él perdió. Y no solo él y toda su casa. O que tratemos con la seriedad del pecado en nuestras vidas. O que veamos que el pecado no es un juego de Dios. Cuando hay oportunidad de confesarlo y arrepentirse y ser valiente y ser honesto y reconocer que nuestro pecado, mi pecado te afecta a ti, tu pecado me afecta a mí, o ¿cómo cambiaría eso en nuestras vidas? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por el mensaje esta mañana y gracias por este capítulo, Señor. Hay muchísimo más que se podría decir de este tema, Señor, pero yo creo que el principio salió muy claro. Oh Señor, ayúdanos a reconocer la seriedad del pecado en nuestras vidas, que nunca pecamos en privado. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, pero afectará a las personas y muchas veces a las personas que queremos que nos quieran a nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo. Oh Señor, que nuestro pecado, que tratemos con nuestro pecado siempre, que no tratemos de esconderlo, que no tratemos de pensar que es secreto, que nadie se da cuenta. Oh Señor, tú lo sabes. Tus ojos andan por todo lugar, Señor. Y sabemos, Señor, que lo que sembramos hoy, un día cosecharemos. Lo bueno o lo malo. Y te pido, Señor, que si haya un pecado secreto aquí, entre medio de nosotros, Señor, que eso sea confesado hoy, para que tú puedas bendecir a esa persona, para que tú puedas restaurar a esa persona y quizás bendecir nuestra iglesia. Puede ser que hay pecado aquí escondido, que está previniendo la bendición de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio hispano, yo no sé. Puede ser. Oh Señor, que nos ayudes este día de tratar con ese pecado, si hay un pecado no confesado. Si hemos sembrado, Señor, en lo malo. Te pido que nos ayudes y te pido todos en nombre de Cristo. Amén.